Bienvenido, bienvenida a esta nueva sesión del curso de monólogos de humor. ¿Te gustaría conocer recursos y herramientas para poder hacer chistes variados? ¿Sí? Pues quédate, vamos a verlo. Me llamo Jaime Bauzá y este es mi panel del Post-it Point. Vamos para allá. Recursos de comedia. ¿Por qué? Porque la comedia, como la dieta mediterránea, tiene que ser variada para que tus monólogos sean frescos, refrescantes, nutritivos, originales, distintos. ¿Y por qué digo esto? Porque en el mundo de la comedia, cuando empiezas a escribir tus chistes, suele pasar que uno abusa de un único recurso de chistes. Son los chistes que te salen bien y que además cuando los cuentas bien y hacen gracia, y eso hace que te enroques en este recurso y no pruebes otros más. Entonces lo que yo te voy a dar ahora es una paleta de colores, paleta para que tú puedas hacer chistes distintos, diferentes, variados, ¿vale? Esta paleta la vamos a llamar nuestra paleta de recursos. ¿Recuerdas cuando eras pequeño y te regalaban una caja de 6 colores, 12 rotuladores? Que decías, ¡ah, qué bien! Pero lo que molaba era cuando venía tu tío favorito con una caja de 72 rotuladores en las que había hasta 4 colores blancos. El blanco nuclear, el blanco palo, el blanco roto. Tú no tenías ni idea de cómo eran los colores. De hecho, ahora tampoco tienes ni idea de qué diferencia hay entre un blanco y otro. Pero a ti te alucinaba. ¿Por qué? Porque tenías un montón de posibilidades para hacer tus dibujos. Pues lo que yo quiero hoy es darte recursos para hacer chistes variados. Y el principal recurso que vamos a tocar es el recurso del contraste. ¿Qué es el contraste? El contraste es la variación entre dos elementos, entre dos magnitudes, dos características, dos tamaños, dos perfiles, dos cosas, dos ítems que tienen una diferencia entre uno y otro. Y la comedia juega mucho con el contraste, con ese cambio de magnitud. El recurso más característico de esto es la comparación. De hecho, yo creo que los chistes primarios o los primeros chistes que hace cualquiera son los de comparación, ¿no? Los famosísimos más que, menos que y el es como, ¿no? Esos chistes en los que a veces uno exagera de esos chistes, pero que son súper reconocidos y súper exitosos. Ejemplo de comparación, mi cuñado es más soso que una infusión de pan rallado. Ejemplo de más que. O por ejemplo, tienes menos cuello que un muñeco de nieve. Un recurso de menos que. O por ejemplo, un recurso de es como un símil. Pues por ejemplo, uno actual, ¿no? Cargar el móvil antes de salir del curro es el nuevo robar folios, ¿vale? Más que, menos que, es como. Es una estructura que la conocéis. Pero si tienes que hacer alguna vez algún chiste, te recomiendo, si vas a hacer un chiste de comparaciones, vete a la exageración, a la hipérbole. Lleva la comparación al grado máximo para que tus chistes tengan más resultados, ¿vale? Tiene que ser a tope la comparación. Por ejemplo, me he hecho un café tan concentrado que me ha dicho que no lo remueva, que le distraigo. ¿Vale? Una mezcla entre surrealismo y exageración. Oh, esta es muy buena porque lleva una imagen visual muy potente. Con un pelo del bigote de mi suegra se puede sacar la tarjeta SIM de un iPhone. Imagen visual, exageración. Fantástico, ¿vale? Siempre que utilices el más que y menos que, utiliza la exageración. Dentro del es como hay dos tipos de comparación muy parecidas, pero un poco distintas, que son el símil y la metáfora, que se utilizan para dar a conocer, para expresar mejor, para explicar mejor algún concepto que de inicio es un poco complicado, pero si utilizas un símil o una metáfora consigues anclarlo mejor. Un ejemplo ya lo vimos, por ejemplo, la metáfora aquella de el matrimonio es como el metro, los que están fuera quieren entrar y los que están dentro quieren salir. Ejemplo perfecto de metáfora. Ejemplo perfecto de metáfora podría ser, por ejemplo, que vacunen primero a los que tienen correo en Hotmail, ¿vale? Un chiste de actualidad en el que, si os fijáis, no hay ninguna alusión al tema de la edad. Lo referencias por un elemento que es tener una cuenta en Hotmail, que es una cosa como vigente pero hace años, y la vacunación, el rango de vacunación, ¿vale? Entonces vamos viendo los distintos elementos. Por favor, los chistes que yo estoy contando aquí son chistes que persiguen un efecto pedagógico. Puede que alguno de los chistes dices, pues a mí no me hace gracia, lo entiendo perfectamente, pero lo que estoy intentando con ellos es expresar mejor pedagógicamente lo que quiero contar, ¿vale? Muchos chistes son recogidos de las redes sociales, de material antiguo, es decir, tenéis material para todo. Siguiente elemento fantástico.
Y ahí vamos a ver con una serie de recursos que tienen que ver con el contraste a distintos niveles. Por ejemplo, juego de palabras. Un recurso muy utilizado. Juego de palabras. ¿Qué es un juego de palabras? Algo que juega con el contraste de la imagen auditiva y la imagen visual. Por ejemplo, ¿qué tío más guapo tu novio? ¿A qué se dedica? Es tomatólogo. ¡Jo, qué suerte! Sabrá un montón de tomates. ¿Vale? Juego de palabras, estomatólogo, tomates, ¿vale? Esa relación. Buenos días, quería una camiseta de un personaje inspirador. Dice Gandhi, dice no, Mediani. ¿Veis? Estos dos juegos de palabras y que ya me indican una cosita, que es que estos recursos que vamos a ver son recursos que hay que medir un poco cómo los utilizamos. Utilizados a poquito, como las especias en la comida, dan muchísimo sabor a tu monólogo. Pero cuando exageras de este tipo de recursos, el monólogo se sobrecarga. Así que, fundamentalmente. Otro recurso, pregunta retórica. ¿Qué es la pregunta retórica? La pregunta retórica es una pregunta que lanzas al espectador y que no esperas a que la responda. Es una manera de que el espectador, cuando le haces esta observación, diga, ¡ah! ¡Qué tío más brillante este monologuista!, ¿no? ¿Qué se le ha ocurrido? Pues jugamos con el contraste de... Es un chiste en el que no tenemos la resolución, dejamos la resolución en la cabeza del espectador. Por ejemplo, si compras un ambientador de caravana, lo tienes que comprar de casa o de coche, ¿vale? Un ejemplo de pregunta retórica. O, ¿por qué las maletas en las películas siempre parece que van vacías? Otra pregunta retórica. Otro recurso que utilizado poquito a poquito funciona muy bien, son los chistes malos. Los chistes malos es una maravilla, es una eclosión brutal en las redes sociales. Se utilizan en las redes sociales y tú lo puedes utilizar en tus monólogos, claro que sí, poquito a poquito todos estos recursos te dan variedad. Por ejemplo, mamá, ¿en serio crees que necesito gafas? Soy tu padre. Dice, ah, entonces sí. Por ejemplo, otro ejemplo de chiste malo. Era un chiste tan malo que pegaba a los chistes más pequeños, ¿vale? Otro ejemplo. Otro recurso, muy español, absurdo, el absurdismo, el absurdismo. La comedia española utiliza muy bien el recurso del absurdismo. El absurdismo vuelve a ser otra vez un contraste entre la lógica y no la lógica, ¿no? Por ejemplo, un chiste de Groucho Marx. Mira que dar una fiesta y no invitarme, he estado a punto de no ir. Absurdismo. O, por ejemplo, un chiste de Miguel Gila. Yo tenía que nacer en invierno, pero como éramos pobres y no teníamos calefacción, me esperé a nacer en mayo. Miguel Gila. Elementos del absurdo. Sobre este absurdo podemos llegar a un grado más y llegar al surrealismo, al hiperrealismo. ¿Vale? Es contar lo que es evidente, lo que está ahí, pero que se escapa del pensamiento consecuente. Por ejemplo, ¿por qué te has comido los 6 donuts? Porque no había más. ¿Vale? Una salida, una resolución que no tiene que ver con la premisa. Surrealismo. Y un recurso también muy curioso es el pathos. El pathos es un recurso que juega con el contraste entre lo grandilocuente y lo patético. Viene del griego y, por ejemplo, un ejemplo para que lo entendáis perfectamente, un chiste de Woody Allen. Cuando a mis padres les informaron de que me habían secuestrado, se pusieron rápidamente en acción. Pusieron mi habitación en alquiler. Pathos, ¿vale? Jugar con una cosa grandilocuente con una cosa un poco miserable. Estos son recursos que bien utilizados poquito a poquito pueden agilizar mucho lo que es vuestro contenido, la paleta de recursos. Pero vamos a ver ahora una serie de herramientas que también nos sirven para generar chistes. La primera y más reconocida es la regla de 3. ¿Qué es esto de la regla de 3? La regla de 3. En comedia, todas las series son de 3 elementos, porque representan la estructura de la preposición, la exposición del chiste y la resolución. Los 2 primeros elementos de la serie representan la preparación del chiste, la exposición, la premisa. Y la tercera representa un contraste, un romper con la tendencia y un cambio. Y representa la resolución del chiste, el punchline, la explosión. ¿Vale? Por ejemplo, una regla de 3. En esa peluquería te cortan el pelo, la barba y toda posibilidad de comerte un colín. ¿Veis aquí un juego de contraste entre cosas que se hacen en una peluquería, la barba, el pelo, y otra posibilidad que se sale de esas y que además está puesta en un lenguaje como más cotidiano, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, un chiste en el que voy a analizar un chiste que era vigente hace unos años y que voy a dar un ejemplo de una cosa que vimos en una sesión anterior, que es cómo se puede actualizar el mismo chiste, y vamos a utilizar una regla de 3. El chiste es el siguiente. Los problemas del gobierno crecen.
la tragedia del Prestige, la guerra con Irak y el nuevo disco de Bustamante. Oís este chiste ahora y este chiste nos hace gracia porque era un chiste que hace tiempo funcionaba bien, pero este chiste representa la regla de los tres. ¿Cómo se soluciona este chiste, que tenía sí que funcionaba? Actualizándolo. Por ejemplo, los problemas del gobierno crecen, la tragedia de la pandemia, el conflicto con Marruecos y el nuevo disco de Bustamante. ¿Veis? La regla de tres aplicada. El siguiente recurso para hacer comedia es el diálogo, dialogar una conversación, monologuizar una conversación dialogada. Lo hemos visto en un par de ejemplos, por ejemplo, en el ejemplo de los chistes malos de mamá, ¿en serio crees que necesito gafas? Soy tu padre. Ah, entonces sí, un diálogo. O por ejemplo, en el chiste de ¿qué tío más guapo tu novio? ¿A qué se dedica? Es tomatólogo. ¡Jo, qué suerte! Sabrá un montón de tomates. Estos dos chistes que hemos visto que utilizaban un recurso, pero también utilizan otro, que es que yo puedo dialogar una conversación entre dos personas. ¿Vale? Es un recurso que podéis utilizar, para que veáis que los chistes muchas veces son mezcla de toda esta paleta de colores. Más elementos, más herramientas que podemos utilizar. La pausa y el ritmo. La pausa y el ritmo tienen que ver con el tempo. El tempo que en comedia es fundamental. Si os fijáis, pausa y ritmo funcionan también con el contraste. El ritmo es el contraste de velocidades y la pausa es el ritmo, el contraste de sonido. Tenemos que, o podemos utilizar cualquier tipo de contraste, como os he dicho al principio. Podemos utilizar el contraste de la velocidad a la que decimos nuestra comedia. Puede ser que alguna situación, algún chiste, algún párrafo, por exigencias, podemos hacerlo a más velocidad, hablando más deprisa y de repente calmarlo. Con lo cual en el cerebro del espectador intuye que ahí hay un cambio, intuye que todo el monólogo va siendo distinto, cambiante, se va adaptando. Y luego, lo mismo con la pausa. La pausa es el contraste entre el sonido de tu hablar y el silencio. La pausa, además, establece un panorama idílico, porque en la pausa lo que estás haciendo es que el cerebro del espectador pueda asumir toda la carga semántica de lo que has contado y se vaya instalando en su cerebro emocional para preparar los chistes siguientes. Los grandes maestros de la comedia siempre han sabido manejar muy bien la pausa. ¿Te queda claro? Pausa. Muchas veces una pausa cuenta muchas más cosas que un silencio. Ahí lo dejo. Y para finalizar, otros dos recursos que son más herramientas que recursos. ¿Cómo lo haría? ¿Qué es esto de cómo lo haría? ¿Cómo lo haría en todos los departamentos de guión? Es una imagen tópica y típica, el cuadro que aparece en ¿cómo lo haría Walt Disney? ¿Cómo lo haría Bart Simpson? ¿Cómo lo haría Steve Jobs? Este cuadro motivador para los guionistas nos traslada a una situación en la que nosotros podemos hacer un contraste en cómo lo haría mi manera de ver las cosas, cómo lo haría otro personaje desde su manera de ver las cosas. Generalmente un dibujo animado o algo muy diferente a lo que somos nosotros. ¿Para qué se utiliza este recurso? Para ver cómo podemos cambiar el contraste de nuestra visión con otra visión, ¿vale? Imagínate que el mismo chiste que estás contando tú, imagina cómo lo contaría Bugs Bunny, o cómo lo contaría, como he dicho, Bart Simpson, o cómo lo contaría una persona muy sesuda, o el presidente del gobierno, ¿vale? Y no significa poner voces, significa cambiar de cerebro, el contraste entre mi cerebro y otro cerebro que ve las cosas de otra manera distinta. Y otra opción de este recurso es ¿qué pasaría si? El ¿qué pasaría si? Es el contraste entre cómo cambia mi chiste si lo cuento desde mi situación actual o desde mi situación en otras condiciones, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué pasaría si cuento mi chiste? Por ejemplo, imagínate cómo cambiaría un botellón si metemos a 6 personas de la tercera edad haciendo un botellón. Es decir, imagínate un grupo de 6 personas de la tercera edad que quedan para hacer botellón junto a un montón de grupos de gente joven. ¿Cómo cambiaría la situación? ¿Cómo sería un botellón contado desde una situación de la tercera edad? ¿Me explico? Entonces, todos estos recursos que hemos visto es la paleta de recursos, una paleta de recursos basadas en los contrastes, contrastes de tamaños, de magnitud, de situación, llevándolo todo a la exageración, contrastes de comparaciones, jugar con la metáfora, con el no mencionar el elemento que está relacionando, comparaciones,
juegos de pequeñas, las especias de la comedia que les llamaría, que son recursos muy válidos, que dosificados en su manera justa pueden ser recursos muy potentes, ¿vale? Todos mezclados. Y una serie de herramientas que te ayudan a hacer los chistes de distintas maneras. Contrastes con otros elementos, como por ejemplo, contrastes de la lógica en el absurdo, contrastes del tiempo en la pausa, contrastes de la frecuencia en el ritmo, contrastes de mentalidad, contrastes de situación. Es decir, ¿qué significa con todo esto? Que soy tu tío favorito y que te he traído una caja de casi 72 recursos para que puedas hacer comedia. Ahora, es tu papel meterte y ponerte a dibujar tu mejor comedia y darle los colores más preciosos con todos estos recursos. Es decir, ¿cómo lo harías con esta nueva paleta de colores? Eso es lo que quiero que le hagas. Así que, ya sabes, disfruta, pinta y colorea. Te espero en la siguiente. Y no olvides que la comedia te acompañe.